Bien, pues nosotros estamos en el Ecuador ya de este mandato municipal en manos del Partido Popular y de Vox. Se cumplen, esta misma semana se han cumplido 2 años desde las elecciones municipales y autonómicas, y ayer mismo el Partido Socialista hizo balance de estos 2 años. El Partido Popular respondió a las críticas socialistas y no sabremos cuándo el alcalde hará balance. Suponemos que cuando se cumplan esos 2 años desde que tomó la vara de mando como alcalde de esta ciudad. Nosotros hoy vamos a analizar algunas de las críticas de la oposición y algunas de las respuestas del Gobierno. Ayer la oposición lo dijo claramente: 2 años en los que no se han cumplido los grandes compromisos. Y el Partido Popular dijo que lo que se ha hecho en estos 2 años es desbloquear todo lo que atascó PSOE y Compromís durante 8 años de gobierno. Bien, pues con estas declaraciones de un bando y de otro empezamos. Saludamos a nuestros contertulios. Santiago Mira es concejal del Partido Popular, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenido. Vicente Granero, asesor municipal de urbanismo, bienvenido. Gracias por la invitación, como siempre. Bon dia, Joan Antoni Oltra, es Hola. concejal y exdiputado de Esquerra Unida. Buen día. Y Eugenio Medina, bienvenido. Muchas gracias, Ros. Bueno, siempre. pues empezamos con Vicente Granero, ya que representa al equipo de gobierno. 2 años de gobierno del Partido Popular y Vox, ¿qué representan para la ciudad? Bueno, pues yo creo que, para empezar y decirlo directamente, creo que es un balance muy positivo para la ciudad. Es un balance muy positivo. Hemos visto el cambio que ha dado la ciudad en gestión municipal, unos últimos 8 años de PSOE y Compromís en una ciudad que es cierto que todo el mundo lo veía, una ciudad paralizada en cuanto a la hora de hacer gestión y proyectos en la ciudad, y en solo 2 años creo que se ha dado la vuelta como un calcetín a esa gestión. Y quiero poner algunos ejemplos. Pues por ejemplo, un tema importantísimo que lleva más de 20 años, el mercado central, después de trámites administrativos. Quiero hacer un pequeño paréntesis, porque cuando decimos en 2 años no se han conseguido los grandes proyectos, en dos años es casi imposible si no siquiera estaban iniciados. Pues hay unos trámites administrativos, contratos, licitación y adjudicación. Pero bueno, el mercado central, evidentemente, importantísimo, el inicio de las obras y del desbloqueo. El tema, por ejemplo, del edificio del Progreso, otra cuestión que estaba enquistada en la ciudad, se ha adquirido, el proyecto está ya realizado por los técnicos municipales y estamos en proceso muy pronto de licitación del mismo. Un tema importantísimo en movilidad, como ha sido el autobús a las pedanías. Un hito, yo creo que histórico en la ciudad, dando servicio a más casi de 50.000 personas de nuestras pedanías. Por ejemplo, los centros sociales. Se ha finalizado el Centro Social de Arenales. Se ha finalizado, esta semana finalizará, la semana que viene, está la obra terminada por la recepción, el Centro Social de San Antón, tanto tiempo en marcha. Está adjudicado el Centro Social de Torrellano por más de 5 millones de euros. Podría seguir, pero también quiero hacer referencia a cuestiones de la Generalitat, porque se está diciendo que no llegan todas las inversiones. Quiero decir que hay 3 colegios en marcha, el Jarrels, Virgen de la Luz, y ahora adjudicado o en licitación el Rodolfo Tomás y Samper para duplicarlo. El Centro de Salud de Trabalón en obras. Y en cuanto a la Diputación, tanto que decían que no estaba avanzando, el Palacio de Congresos ya en el concurso internacional. Hace poco hacía declaraciones Héctor Díez diciendo que Alicante nos pasaba por la derecha, que íbamos 8-0, pues ahora mismo estamos ya en el concurso internacional de ideas. Alicante, por compararnos, tiene unos problemas urbanísticos y nosotros ya estamos en ese concurso internacional de ideas. Yo creo que así, de forma genérica y no entrando en muchísimas más cuestiones, que la ciudad ha hecho un cambio en tema sobre todo de mantenimiento en la ciudad, pues creo que para 2 años, creo que muchos alcaldes firmarían en una legislatura completa la mitad de lo que se ha hecho en estos 2 años. Oltra. Bueno, yo el balance que comenta Granero no lo puedo compartir. Él es parte, todo hecho, lo que he dicho, es hechos. Todo pensado. La mayoría está solamente pensado. No, lo que he dicho, no me he hecho, remitido a lo pensado, pero simplemente para que nos oigan. Lo que he dicho son hechos. Podría haber dicho algo pensado, pero no lo he dicho. Has tirado 1 hora hablando. No, ya está. La primera palabra que he dicho, ya me has cortado. Perdona, Juan Antonio. Es que tienes una incontinencia verbal impresionante, ¿no? Perdona, Juan Antonio, perdona. Bueno, vamos a ver. Pablo Ruz, cuando llega a la alcaldía,
bueno, que llega además en ese pacto, tienen que votar los de Vox porque él perdió las elecciones ante el PSOE, algo que en su momento criticaba mucho el Partido Popular, ¿no? Que eso era un pacto de perdedores, incluso el Partido Popular llegó a proponer pues, una modificación de la ley para que siempre fuera alcalde la lista más votada. Si aquello que propuso el Partido Popular hubiera salido adelante, Pablo Ruz hoy en día sería el jefe de la oposición. Bueno, y Mercedes Alonso hubiera repetido en las elecciones. Es una cosa curiosa, pero es que, o sea, excepto el Partido Popular, nadie nunca había cuestionado el sistema electoral municipal. Nadie. El único que lo ha cuestionado en la historia de España ha sido el Partido Popular cuando planteó aquello que, por suerte, para Pablo Ruz y muchos otros, pues no salió adelante, ¿no? Bien, digo esto porque Pablo, cuando llegó a la alcaldía, llevaba ya bastantes años de concejal. O sea, ya fue concejal en la época ya en el equipo de gobierno de Mercedes Alonso, en la oposición, bueno, era una persona bastante experimentada, ¿no? Y claro, cuando en la campaña electoral del 2023 plantea una serie de cuestiones, la ciudadanía entiende que es de voluntad de él llevarlas adelante, ¿no? O sea, tú ahora dices, no, es que son proyectos que, bueno, eran para tal, pero no se pueden hacer en 2 años ni seguramente en la legislatura. Bueno, pues eso huele un poco a engaño a la ciudadanía, porque claro, todos los equipos de gobierno, hasta el más inútil, y los han habido, asfaltar calles, plantar árboles, o sea, todo ese tipo de cosas las suele hacer. No lo he nombrado. Bueno, pero si yo a ti no te he interrumpido, Perdón, o sea, Juan Antonio, me he aguantado porque algunas de las cosas que has dicho había que tener mucha fe para creérselas, ¿no? Perdón. Pero vamos, es que o sea, todo el mundo hace algo. Pero claro, se supone que cuando un equipo de gobierno plantea unas expectativas fuertes y unos compromisos, además acompañados siempre por un señor que se llama Carlos Mazón, ¿no? Que venía aquí para ser presidente de la Generalitat y prometía una serie de cosas, se suponía que iban a ver. Nadie pensaba que todas ellas iban a estar terminadas, pero sí en una fase más avanzada. O sea, por ejemplo, se planteó el tema de las clarisas. O sea, hubo un compromiso firme de que allí iba a ir un museo de arte contemporáneo de la Comunidad Valenciana. De eso no hay nada. Incluso lo poquito que se dice por ahí, un proyecto de reforma, lo tiene que asumir el ayuntamiento porque la entidad que se comprometía a llevarlo adelante tiene otras preocupaciones. Es lógico, lo del Ventorro y lo de la Dana está demasiado ocupado en buscarse mentiras para tapar su gestión. Y lógicamente eso no ha salido adelante. La Ronda Sur, que se criticaba que el PSOE con Premio no habían hecho nada, no se ha avanzado un metro, ni se va a avanzar, y eso lo sabes tú mejor que yo. No se va a avanzar ni un metro en esta legislatura. Pero lo peor de todo es que actuaciones que estaban en marcha le faltó el tiempo al PP para paralizarla, la carretera Santa Pola. O sea, a quien se le diga que una carretera que se iba haciendo por fases y que de que está Pablo Ruz, ese alcalde tan estupendo, se ha parado y además que no hay perspectiva de cuándo vayan a empezar, ¿no? Dices, hombre, bueno, si hablamos del tranvía, eso está en vía muerta, pero muerta y enterrada, seguramente, porque claro, de todo eso no va a haber nada, ¿no? Dices, hombre, ¿qué está pasando aquí? Luego hay proyectos que se deberían de ir pensando. Todos sabemos la lentitud de la administración, pero cuando se habla de colegios, la mayoría estaban ya bastante avanzados su tramitación del anterior gobierno municipal. Pero, por ejemplo, el tema de un nuevo instituto en la ciudad. O sea, la gente, los chavales van creciendo y necesitan enseñanza secundaria. Eso requiere una tramitación fuerte. El tema del Porta de Elx, suelo industrial, tampoco... O sea, está empantanado la ampliación del parque industrial, pero lo que es el nuevo parque de Porta de Elx no se sabe ni cómo está. Seguramente no hay casi nada, ¿no? El Palacio de Congresos, vale, se está en la fase de tramitación, pero me temo que en esa fase de tramitación van a estar los 4 años. Vale. Santiago. Bueno, yo, la verdad, después de escuchar a mis compañeros, hablamos del balance local, ¿no? Sí, sí. Entonces, del balance local, yo es que, no sé, Carlos Mazón, yo creo que es el presidente de la Generalitat, entonces el balance local creo que no entra mucho, ¿no? Yo sí que quiero distinguir lo que es en el balance local las distintas áreas. Fundamentalmente, para mí, creo que tras estos 2 años de legislatura, podemos sopesar y ver cuáles han sido las ofertas que nos daban en sus programas electorales cada uno de los equipos de gobierno o de los partidos, y en este caso el Partido Popular, junto con Vox, que necesitó para conseguir la alcaldía Pablo Ruz y gobernar la ciudad como la está gobernando. Entonces, partiendo de esa base, tenemos que ver cuáles son los programas electorales de cada uno de ellos y qué es lo que nos ofrecían. Entonces, tras las ofertas que nos hicieron, yo creo que como ciudadano de a pie tengo que estar satisfecho porque realmente en su programa electoral, tanto el Partido Popular como Vox
han llevado a cabo multitud de sus puntos que llevaban ahí. Eso es una cosa objetiva, clara, que no podemos discutir nadie. Evidentemente hay programas, como por ejemplo el Porta de Elx, como hay una serie de acciones que necesitan un tiempo importante porque se tramitan no solo desde la administración local, sino también desde la autonómica y la Diputación de Alicante, que cuesta más tiempo y evidentemente está ahí. Proyectos que venían de la anterior legislatura, a verlos ahí y los han continuado, ¿vale? Sí que es cierto que algunos de ellos que venían reflejados en el programa electoral del Partido Popular los han paralizado o los han cambiado, como los carriles bici, como otra serie de programas que han hecho. Pero yo creo que el votante del Partido Popular, el votante de Vox, yo creo que puede estar muy satisfecho. Y el ciudadano de a pie, votante de cualquier partido político, tiene una visión de la ciudad ahora mismo que sorprende, desde mi punto de vista. Yo creo que en 2 años de legislatura es difícil, y esto se lo decía yo al alcalde, a Pablo, es difícil que imprimas ese ritmo de ejecución, ese ritmo de actividad por parte de los concejales. Yo se lo decía, vas a quemar a tus concejales. Y me decía, Santi, y le digo, no, tú no puedes llevar ese ritmo que es frenético. En el primer año yo decía, no puede ser, algún concejal se le cae por el camino porque es que... Bueno, se le han caído, algunos. Pero no por la actividad. Bueno, ¿vale? Yo creo que la actividad... Por estar escondido algunos. No lo sé, pero lo que es cierto es que la actividad ha sido frenética y se ha podido ver un cambio rotundo en los 2 últimos años. Y veía las declaraciones ayer del Partido Socialista y realmente a mí me sorprende que puedan decir que no ha habido un cambio sustancial en la ciudad. Yo creo que todos los ilicitanos estamos viendo que hay un cambio claro y rotundo en la ciudad, en el aspecto, en el visual, en el del día a día, en el de la satisfacción de poder ir por las calles. Se critican acciones como el año jubilar y está teniendo un efecto muy positivo en el centro de la ciudad, es decir, y muchísimas actividades. Yo creo que se ha imprimido una acción muy positiva de cara a que los ciudadanos estemos satisfechos en la ciudad de Elche. Eugenio, ¿cuál es tu balance? Bueno, brevemente. Mi balance es, como no puede ser de otra forma, es positivo. Yo creo que la ciudad ha experimentado un cambio importante y lo que está por ver, ¿no? Pero yo entiendo a la oposición cuando critica que no se hayan hecho algunas cosas, ¿no? Pero también habría que... Algunas cosas son Ronda Sur, desdoblamiento de la carretera de Santa Pola o el tranvía. Sí, bueno, ahora me contestarás, Vicente. Sí, pues todo eso es lo que en 2 años, lógicamente, por los trámites tan lentos que lleva la administración, son difíciles de que puedan salir, ¿no? Pero todavía quedan 2 años, ¿no? Entonces, a ver, criticar lo que no se ha hecho, pues es fácil, ¿no? Y además están en su obligación y están en su derecho de hacerlo, ¿no? Pero hay que ser objetivos también. Elche era una ciudad muerta y hoy en día es una ciudad viva. La propia ciudad es la que te va marcando el camino que tú debes de tomar, porque no hace falta ser muy listos para saber la demanda que hay en la sociedad, lo que la sociedad quiere tener. Y lo que la sociedad quiere tener en este momento es lo que se está haciendo. Está experimentando un cambio importante, está experimentando un cambio en cuanto a imagen, en cuanto a todos los sentidos, ¿no? O sea, es un cambio que nadie se podía imaginar que en 2 años pudiera ocurrir. Y ha ocurrido. Sí que es verdad que hay algunas cosas que están todavía por venir, pero... bueno, eso es normal en la administración. Elche tiene unas posibilidades enormes. Elche es una gran ciudad. Y Elche, si tú sabes gestionarla, puede cambiar de un día para otro. Porque te ofrece esas posibilidades. Vale. Pues Vicente Granero, vamos a ver, ¿la Ronda Sur va a avanzar en estos momentos? ¿Cómo está? Por aclarar un poquito la cuestión, como lo que he manifestado, he hablado de proyectos realizados, en marcha, ejecutados y en obras ya iniciadas. Por
ejemplo, no he dicho el barrio Porfirio Pascual, una inversión de 13 millones, es cierto que venía de la anterior legislatura la tramitación, pero la obra se está iniciando en esta legislatura, o por ejemplo, la finalización y los despontos, el huerto de la Virgen, es decir, de verdad es que son muchas cosas. Donde el pabellón deportivo inclusivo, que está la obra también para finalizar, también venía de otra época, pero bueno, estaba sin empezar la obra. La crítica que hace Juan Antonio Oltra, y un poco desde la oposición, realmente, como también me decía Eugenio, la oposición tiene esa obligación también, es una obligación de la oposición realmente el hacer una crítica. Pero, por ejemplo, los temas que ha comentado Juan Antonio Oltra, bueno, pues los 4 han sido temas competencia de la Generalitat, ninguno de Pablo Ruz. Competencia, Ronda Sur, Tram, Carretera Santa Pola y Clarisas. 4 proyectos que son competencia de la Generalitat y compromisos de la Generalitat. Si es difícil los movimientos administrativos a nivel municipal, a nivel de consellería municipal se complican más. Yo tengo que decir que la Ronda Sur está encauzada por 2 cuestiones fundamentales. La primera, que es lo más complicado, es que la Generalitat tiene los 40 millones de euros puestos en el presupuesto desde el primer momento, comprometidos para la legislatura. ¿No eran 325.000 euros los consignados? No, eso es en el presupuesto anual. Pero se aprobó en un primer momento los 40 millones de euros comprometidos, calendarizados anualmente. Cuando vaya avanzando la obra, ese dinero no tendrá que aparecer otra vez en los presupuestos, sino que está puesto desde el primer momento. Pero puede desaparecer. Podría desaparecer. Hago lo que haces tú. Puede desaparecer perfectamente. Podría desaparecer, pero desde el primer momento están. Y están en el trámite administrativo de que no había, el proyecto estaba caducado, no estaba aprobado y se tiene que realizar un proyecto nuevo. Hay un contrato que ya se dijo en su momento y se está en plazo de ejecución por parte de la Generalitat de la redacción del proyecto, una preredacción del proyecto para sacar a licitación ese proyecto. Yo creo que en una legislatura, lo he dicho muchas veces, un proyecto de la Ronda Sur, o sea, de lo que queda con lo que nos costó la otra, si a final de la legislatura están todos los trámites finalizados y ojalá empezando la obra, será un logro. Es cierto que luego hay otros muy complejos. Si la Ronda Sur es difícil, pues evidentemente instalar un tram en la ciudad de Elche pues llevará muchos más trámites y muchos más trabajos y muchos más compromisos. Es un trabajo que se tiene que hacer día a día. En principio, toda esa parte de ese trabajo es de la Generalitat. La carretera Santa Pola, bueno, es una cuestión que es cierto, que están haciendo gestiones a diario con la Generalitat para que siga con esa obra. La obra está pendiente incluso de expropiaciones y el tema es cierto que es uno de los que podemos decir que son pendientes y que tenemos que a la Generalitat seguir pidiéndole inversiones en la ciudad de Elche de todo tipo. Decía lo que comentaba antes, por el tema de educación, que ayer el Partido Socialista lo comentaba, creo que es la primera vez que están en marcha 3 colegios al mismo tiempo en construcción en la ciudad de Elche por parte de la Generalitat. O sea que sí que también está invirtiendo 3 colegios, hacía muchísimo tiempo que nos estaba iniciando esas obras en la ciudad de Elche y en cuanto a los proyectos, pues yo creo que los hemos dicho todos y no, por no alargarme más, pues lo que estábamos diciendo, pues cómo está cambiando la ciudad a nivel, como digo, de mantenimiento, de visualización, en el tema de fiestas, la gente que está viniendo, bueno, yo creo que el cambio es bastante evidente y la obligación de la oposición pues también es cierto que debe hacer alguna crítica porque siempre a 2 años seguro que te van a quedar por hacer cosas y ojalá queden muchas cosas por hacer porque yo creo que un alcalde tampoco tiene que terminar en 4 años, hay proyectos muy importantes para poder repetir y poder siguiendo haciendo. Vale, tanto Santiago como Eugenio están diciendo que sí se está notando un cambio de transformación en la ciudad, el espacio público está más bonita y sobre todo han hecho hincapié en que el año jubilar está trayendo mucha actividad cultural. ¿Lo estás notando? Bueno, yo creo que es evidente que en esta tertulia yo estoy en minoría. Estás solo. Estoy más solo que la una, ¿no? O sea, no, hombre, estoy aquí a tu lado. No sé. ¿Qué problema tienes? No sé. No, ¿qué problema tienes? Yo creo que lo del año jubilar tendría que hacer un milagro para que esto se compensara un poco mejor, ¿no? Bueno, yo lo del año jubilar creo que tiene, detrás de ese nombre hay muy poca actividad, ¿no? Porque claro, es que yo entiendo, ¿no? que al que gobierna o que está de acuerdo con el que gobierna, pues tiene que aplaudir lo que se haga, ¿no? Y tapar lo que no se hace, lógicamente, ¿no? Pero claro, es que hay cuestiones que... Bueno, ahora decía Eugenio, es que Elche estaba muerto hasta que llegó Pablo Ruz. Yo no sabía
que estábamos todos muertos en la ciudad No, y que él nos ha resucitado. no, muertos son los que no están lo muertos, sabía, están en el pero, cementerio. hombre, que Pero la me ciudad- parece, Eugenio, exagerar un No, poco, ¿no? no, Porque no, claro, no, que o sea, ni él mucho sí, menos. hombre, la legislatura Eso es de ser objetivo. los 8, sí, yo El intento que ser no hace objetivo. nada Yo no se intento- equivoca, he pero llegado la a tocarme, digo, a ver si ciudad es no que- progresa. Sí, pero O sea, hombre, hay que hacer algo para que la ciudad vamos, progrese. hay que defender la gestión, pero tampoco exagerarla tanto, porque claro, o sea, Para Elche, mí- Elche para mí estaba no bien, es- bien vivo. Para antes, mí no es exagerar, bien para vivo. mí. Para ti sí, y que es Elche- lógico. Elche existía antes de que llegara Pablo Ruz. Es que yo cada vez que oigo, es que hay algunos que en esa pasión, o sea, llegan a extremos, ¿no? O sea, No he vivido tampoco- nunca de la política. Eugenio, No, deje bueno, terminar a o sea, entonces, Joan Antoni. Por lo que decía antes Santi, ¿no? Es que, claro, que si yo citaba a Carlos Mazón, pues precisamente, ahora acaba también de hacerlo Vicente, ¿no? Es que hay una serie de proyectos muy importantes que la participación de la Generalitat es simplemente básica. O sea, por lo tanto hay que citarla. Entonces dice Vicente, no, es que esto lo depende... No, pero cuidado, un alcalde, cualquier alcalde, una de las obligaciones que tiene es exigir a los que están por arriba, léase la Generalitat o el Estado, que inviertan en la ciudad. Hombre, pues ya te digo yo Y que en ese, se está haciendo en ese esa aspecto, exigencia. en ese aspecto, de cuando en cuando vemos peticiones de Pablo Ruz al gobierno central de tal. El gobierno central es culpable de todo, hasta de que él tenga que hacer un plan de ajuste. Es el gobierno Casi central mejor culpable. no citen Pero al luego gobierno central. resulta Sí. que a la Generalitat no se le pide nada. Le O sea, estamos pidiendo algo y se no. le está Si pidiendo se lo bastante. estáis pidiendo debe ser en secreto, En secreto. porque no se entera nadie. En la O intimidad. sea, en la intimidad, sí. Todo el mundo sabe las cartas que Pablo Ruz dice que le ha enviado al ministro Óscar Puente. 7 o 8. Nadie sabe si le ha enviado alguna carta Hombre, o ha sido un telegrama Quizás seguramente a Carlos con Mazón. Carlos Mazón Bueno, se ve Carlos mucho Mazón, más a diario. Carlos Mazón y Yo se, quisiera- se ha exactamente, permitido mucho reírse más de a esta diario. ciudad. O sea, sí, no, reírse de yo esta Yo, Juan ciudad. Antonio, yo, Pero, en eso, Leo. vamos a ver, yo me valga que yo a Carlos lo conozco hace muchísimos años, pero yo creo que no estás diciendo realmente lo que es. La peor, es peor. No, la Generalitat se ha implicado muchísimo en la ciudad y yo lo he echado mucho en falta en las anteriores legislaturas, que la presidencia de la Generalitat viniera a Elche las veces que ha venido y se comprometiera con Elche lo que se ha comprometido. Y esos son datos. Y aquí sí que es cierto que estamos hablando de lo que es el tema local, la gestión local. Porque a mí, el equipo de gobierno local, para mí, está actuando bien y eficientemente. Ahora bien, ¿Y está gastando demasiado? vamos a ver, dinero es que público. el dinero público está para gastárselo. Y si realmente llega a la ciudadanía, porque hay gente que se lo gasta de una forma y gente de otra. Por acabar el bloque anterior, sí que es cierto que hay temas de infraestructura y de educación que depende claramente de la Generalitat. Total. Y ahí Y podríamos pedir más, claro, siempre se puede pedir más. Y ahí sí que Pero a ver, Santiago, Vicente ha dicho... las necesidades son de ahora. No, pero bueno. Las necesidades no son de ahora. No es que sean de ahora, Las sino- necesidades son de antes. ¿Y por qué no se hizo? Vamos a ver. Bueno, se Eso han- es lo que hay que Bueno, preguntarle yo a te la puedo decir, oposición. se han hecho algunos, cambios, se yo han hecho al cosas. Chimo Se han- Puig le he reclamado Pero por ahora se escrito están lo que no está reclamando- escrito. Ahora están reclamando una serie de actuaciones que no se han hecho y que están por hacer. Pero ¿por qué no se hicieron antes? Sí, no, pero ¿Qué acabo pasa, de- que ahora acabo hay de- más acabo de dinero decir, que por había ejemplo, las que antes, están o en cómo está marcha. eso? Pero es Sí, que, es que hacer- luego vino alguien diciendo que lo que esos no habían hecho lo voy a hacer yo. Y claro, dice, ¿y dónde están? Pero yo me vuelvo, disculpadme que terminaba yo, que estaba yo en mi uso de la palabra. Yo creo Disculpa, que... Santiago. No pasa nada, Eugenio. El tema es el siguiente, es que hay temas que son importantísimos, como son infraestructuras y educación, que no dependen del gobierno local. Entonces aquí estamos hablando, pero sí que Vicente ha dicho y ha expuesto claramente cuáles son las acciones que se están haciendo con el gobierno autonómico, y ahí lo tenemos. Y desde el punto de vista, si tenemos un secretario de Educación que es ilicitano, que está abogando por Elche al 100%, es decir, el presidente puede ser Carlos Mazón, pero luego tiene un equipo detrás en el cual tenemos que estar orgullosos desde Elche. Yo creo que, sinceramente, las cosas de Palacio van despacio y en la Generalitat van despacio. En la paralización de la carretera de Santa Pola es una de las cosas que también yo veo que clama al cielo y que se debería Pero bueno, ahí está. Y es un punto, un mote que se le puede. Pero lo que es el gobierno local, para mí, en 2 años, yo creo que tenemos que estar todos satisfechos. Para mí, el gobierno local en 2 años. El alcalde ejecución. le ha pedido al presidente Mazón que continúe con el desdoblamiento de la carretera de Elche a Santa Pola. Por supuesto. Es decir, quizás no es la fórmula con el ministro de Transportes, como dice, que es imposible que lo reciba y tiene que enviarle una carta para que nos conozca y se acuerde de nosotros y así sigue sin recibirlo de ninguna forma. Con Carlos Mazón
pues evidentemente, yo no sé las veces que ha venido a Elche, pero solamente las veces que ha venido a Elche. Hoy estará aquí. En las ocasiones que se ven habitualmente, pues claro que Pablo tiene el listado. Y todos, si conocemos bien a Pablo, es lo insistente que es y lo que lucha por su ciudad. Por tanto, está consiguiendo y pidiendo sin parar pues todo lo que la ciudad necesita. Yo no conozco ninguna legislatura que en 2 años estuvieran 3 colegios en marcha, un centro de salud en marcha con una obra, evidentemente pidiendo más, que se consiguiera desde el primer momento la consignación total de la Ronda Sur y se esté realizando el proyecto para poder ser una realidad. Es que yo creo que es en 2 años muchísimas cosas las que se están haciendo y las que se están consiguiendo. Por tanto, evidentemente, claro que tiene que haber algunos puntos que no están, si no, entonces ya no sé qué es lo que diríamos. Juan Antonio, si resulta que en estos 2 años no hubiera ninguna crítica por hacer, pues entonces no sé. La excelencia en política es bastante difícil, ¿eh? Pero bueno, un notable alto sobresaliente se puede llegar. Yo creo, para mí hay 2 matices importantes que quería determinar. Una es la imagen de la ciudad, el grado de satisfacción que tienen los ilicitanos en conjunto general del aspecto de la ciudad y la satisfacción de poder ir por la ciudad con las actividades que se están haciendo, y lo que se da, eso es un tema importante que sí que depende del equipo de gobierno. Y el otro muy importante también es el tema de la vertebración de la ciudad, con el tema del el acercamiento de las pedanías con el autobús a la zona centro. Eso para mí, yo creo que el equipo de gobierno actual se puede quitar el sombrero y decir, ahí está. Porque eso sí que era un tema pendiente, Juan Antonio, de toda la vida en la ciudad de Elche. El acercar a un núcleo tan importante como son las pedanías a la ciudad, ¿vale? Que estaban aisladas. Algo que parecía que era imposible que sí, se hiciera. Entonces, ahí de verdad, y ojo, que estamos hablando de movilidad urbana dependiente del equipo de gobierno, no dependiente de la Generalitat. Entonces, por eso digo que para mí esas 2 cuestiones yo creo que son las principales en las cuales este equipo de gobierno puede sacar barriga. Y que piense un poquito más en que Elche no solamente el centro, que sí. Los barrios también existen, que algunos de ellos ya empiezan a quejarse públicamente de la situación. En los barrios también se está interviniendo. No parece tanto. A ver, Juan Antonio, tenemos quejas de Peña Las Águilas, Llano de San José, Poeta Miguel Hernández, el aparcamiento, ¿qué está pasando en el aparcamiento de Poeta Miguel Hernández? Pero tenemos el tema de seguridad en Altavix, que el retén que se ha instalado allí, es decir, es que de verdad. ¿Qué retén? En Carrús. Bueno, se inaugurará. Está el edificio, cuidado. Todavía no se ha inaugurado. Ya lo sé, pero es que se tenía que haber inaugurado en enero, Santi, en enero. 2 años, es que de verdad. ¿Cuántas necesidades hay ahora? No, pero es cierto que hay muchas necesidades que surgen. Y ya veremos los daños en los parkings. Y antes, por lo visto, se ve que no había importante lo del aparcamiento Poeta Miguel Hernández. Los daños en los parkings en Poeta Miguel Hernández y en otros parques de concesión municipal, por desgracia, vienen desde hace muchísimo tiempo y ha sido bastante difícil el encontrarle una solución, porque hay un concesionario que es el responsable de ese parking y esa problemática ya la viví yo en mi época y creo que muchos la hemos vivido. Ya hay una cuestión difícil de solucionar en cuanto a lo que corresponde a la parte superior de vía pública y al parking. Se producen filtraciones, las filtraciones llegan evidentemente a los usuarios y ahí hay un poco una lucha casi legal o jurídica de a quién le corresponde ese mantenimiento. Es una cuestión que el ayuntamiento ha hecho bastantes actuaciones. Una, la más importante que está haciéndose ahora, es en la zona también de los pisos azules, al mismo tiempo que está recuperando toda la plaza. Ahí abajo hay un parking que tenía unas filtraciones producidas por mala ejecución anteriormente. No, pero quiero decir, pero que tenía unas filtraciones por las obras, por el mantenimiento de una plaza municipal y bueno, se está actuando. En otros se han hecho actuaciones, pero es cierto que vienen siendo quejas muy importantes de esto. En cuanto a la Peña Las Águilas, bueno, yo también en mi época recuerdo cómo esa asociación era bastante activa, tuve muchísimas reuniones con ellos, estaba ya planteado la cuestión del alcantarillado, que fue una promesa del Partido Socialista un poco extraña previamente a las elecciones, viniendo, no sé si fue un secretario de Estado, y dice, tenemos 11 millones de euros para Peña Las Águilas. Cuando vimos el expediente, primero era mentira, no había 11 millones de euros, porque esta semana lo he visto que lo han repetido algunos vecinos. Yo vi el expediente
independiente y había 6 millones de euros. Los otros 5 millones de euros estaban destinados a otra obra de alcantarillado, lo hablo de forma genérica, en una información, tampoco sé si lo dijo muy concretamente, pero eran 6 millones de euros. 6 millones de euros que, como en este caso decía, no estaban consignados en ninguna partida presupuestaria, era como que la Confederación los iba a poner una promesa de que iban a estar, no estaban dotados esos 6 millones. Y en su momento hicimos un gran esfuerzo en aquella legislatura para, desde el Ayuntamiento de Elche, porque lo que estaba previsto, y lo que sigue estando previsto, es el alcantarillado principal, poner en marcha con AUVIES todas las conexiones secundarias, ir adelantándonos a lo que el Ministerio debería hacer, que desde el 2012-2013, en el que yo asistía a reclamaciones al Ministerio para hacer ese alcantarillado, estemos en 2025 y no se hayan hecho, y el Ayuntamiento, yo digo, en aquella época ya empezamos las obras del alcantarillado secundario, que se siguieron un poco, creo que en la primera legislatura de Carlos González, y ya pararon, pues evidentemente entiendo que los vecinos tienen que seguir reclamando y nosotros pues seguir haciendo todas las actuaciones que se pueden hacer. En cuanto a la problemática de Peña Las Águilas, la verdad es que viene del plan general y ese sería otro tema complejo, ese cambio que se hizo de suelo rústico a suelo urbano sin dotar en aquel momento de las necesidades o de lo que lleva consigo ser suelo urbano. Bueno, de las modificaciones del plan general hablaremos más adelante porque no queda más tiempo y me gustaría hablar de un asunto que se aprobó en el Pleno. Y además con la abstención de la oposición. Quería que Joan Antonio Oltra me dijera qué te parece la propuesta del Partido Popular, concretamente del alcalde, de proteger las viviendas en primera línea de playa del Pinel La Marina, declarándolas bien de relevancia local. ¿Esta fórmula tiene algún recorrido? Porque estamos hablando de suelo que pertenece al Ministerio. Sí. Yo creo que no, es una manera por parte del alcalde de quedar bien con los propietarios de estas casas que bueno, se encuentran en un estado lamentable porque la acción del mar está, pues las fotografías que venían, había gente que iba por la orilla del mar y tenía que introducirse en el mar para poder seguir porque las casas, los refuerzos que han hecho allí, pues impedían el paso. O sea, eso está condenado a desaparecer y vamos, pues es la acción del cambio climático que tiene consecuencias en el tema de los sedimentos que antes traía el Segura, que eso desaparecieron, que si es de culpa de algún espigón en Santa Pola o en otro sitio, por lo que sea, esa situación es la situación real, ¿no? Plantearse que aquello es casi un monumento, dices, hombre, hay que tener imaginación para pensar eso, ¿no? Porque claro, en estos momentos aquello pues está en un estado bastante lamentable, algunas se han caído y otras que están dentro del mar, ¿no? O sea, aquello no tiene... Luego, ese terreno pertenece a las competencias a costas, o sea, que tampoco se puede aquí... Se puede ir al Pleno y quedar como un rey, que en eso Pablo Ruz podría montar una universidad, porque para eso vale, hay que reconocer que vale. Pero yo creo que eso no tiene recorrido y que tampoco se acabó de explicar ahí exactamente qué es lo que quería, o sea, parecía que era como la expresión de un deseo. O sea, yo me gustaría que esto fuera así, pero ¿cómo? Bueno, ya se verá el día de mañana. Bueno, hay que jugar un poco con los intereses y la voluntad de la gente, no me parece muy serio, ¿no? Y yo creo que esto no va a ir a ningún sitio porque, claro, al final, aunque se aprobara formalmente, Costa va a recurrir, porque eso es una competencia de ellos, aquello es una concesión, pues que Costa, como está haciendo en otros espacios en la playa, en las playas españolas, pues cualquier día plantará una demolición, si hay que pagar indemnizaciones se pagarán y yo creo que los intentos deben de ser de recuperar una playa para todos, no una playa que ahora mismo está, vamos, yo creo que en ese aspecto lamentable para todo Elche. ¿Tú no entiendes, Juan Antonio, que si el alcalde no dice nada ni hace nada, como no se ha hecho nunca, quedaría mejor que diciendo y comprometiéndose a darle un margen de esperanza a los propietarios de esas viviendas? Pero eso es engañarles, Eugenio. No es engañarles. Lo que él plantea no se puede hacer. No. Y aunque lo aprobara, esas casas, ¿qué van a hacer? ¿Hacer obras de mejora o de ampliación? Eso está prohibido. Me gustaría que me contestara el asesor de urbanismo, Vicente Granero, que sabe y además es abogado. ¿Esto es un engaño?
el de proteger Hombre, las viviendas del Hombre, Pinet. ¿qué pregunta le hace a Vicente? Si dice que sí, lo cesan mañana. No, me refiero... No, hombre, yo suelo ser bastante claro a la hora de decir las cosas y no soy un poco de, vamos, yo creo que incluso cuando era concejal creo que decía las cosas bastante claras y las cosas que jurídicamente valen y lo que se puede hacer o no se puede hacer. En este caso, no es un engaño porque, lo estaba diciendo un poco Julio Medina, también la política es importante. Hace poco decíamos también lo de la presión social. Evidentemente la competencia es de Costas, pero lo que estábamos diciendo, hay competencias municipales. ¿Pero se habla con Costas antes de eso? ¿A que no se habla con Costas? Con Costas, ya te digo que se está hablando, y es que lo iba a decir ahora, se está hablando por una razón, porque vemos, no lo digo yo, pero lo vemos todos, en otras zonas parecidas o en otras zonas también cercanas, como Costas sí que invierte. Yo he visto en calas muy cerca de aquí, donde hay casitas de pescadores, donde últimamente además se pone muy de moda hacerse fotos de Instagram con azulito y todo esto, y que Costas no tiene ningún problema en mantenerlas. No tiene ningún problema en mantenerlas. Y son bien de relevancia local. Las casitas, por ejemplo, de Altea, de exactamente, Villajoyosa. Lo desconozco si son bien de relevancia local. Serán suelo urbano, seguramente. Pero curiosamente en algunos sitios es que Costas pone el pivote casi dentro del agua y no sé por qué en Elche a veces pasa, pues, por ejemplo pasa en una zona muy curiosa para que lo tengamos en cuenta. En Urbanova la línea de Costas está delante de los edificios. En Arenales, la línea de Costas pasó por detrás de los edificios. Yo no sé a veces qué misterio viene alguien y hace así en la zona de Elche. Santa Pola igual. Es a veces muy curioso, por tanto... Son los deslindes que Sí, pero unos deslindes a veces extraños que llegan a una zona donde está el mismo edificio... Se podían recurrir en todo caso. Sí, no, y se intentó en su momento, pero bueno, con poco éxito. Por eso digo que el intentar cualquier protección de esa zona creo que es importante porque nos permitirá hacer más presión en Costas. Y también se puede hacer la presión, que también está haciendo en muchos sitios, de recuperar zonas de playa. Ahí se puede recuperar una zona de playa que existía delante de las casas. Ahora mismo se está haciendo una recuperación de playa en Alicante, en la playa del Postiguet. Está invirtiendo mucho dinero Costas. Creo que también hay que pedir esa inversión en la ciudad de Elche. Y esa protección, como bien de relevancia local, pues le dará evidentemente una seguridad que no es la total ante Costas, pero le puede dar una importancia y un reconocimiento. Y yo creo que es importante desde la ciudad de Elche, algo que se quiere mantener y que parece que es también la defensa de esos vecinos, pues me parece importante hacerlo y seguir pidiéndole y presionando a Costas, porque Costas, por ejemplo, para el tema del camino, pues sí que ha permitido alguna actuación, ha permitido, desde luego, yo sé, con muchas conversaciones de Pablo Ruz a nivel territorial con Costas, también la instalación de alumbrado en esa zona. Al final tienes que mejorar esas zonas, que no solamente es para la gente que está allí y tiene sus viviendas, sino para cuánta gente accedemos a las playas de la Marina, vamos allí, podemos dejar el coche, que pueda haber una iluminación, que haya limpieza, que haya contenedores, que hay unos negocios allí que todos conocemos. Hay 2 campings. Y a los que todos acudimos, pues creo que no está de más, desde la competencia municipal hacer lo posible porque eso se mejore. Bueno, pues lo tenemos que dejar, nos hemos ido de tiempo, pasan 17 minutos de las 10. Gracias Santiago Mira, gracias Vicente Granero, gracias Joan Antonio Oltra y gracias Eugenio Medina. Gracias a ti. No se vayan porque ahora vamos a hablar de ese partido que disputaron ayer las guerreras en San Sebastián contra el Vera Vera y que perdieron, así que están obligadas a ganar en el Esperanza Lag si quieren todavía tener algunas posibilidades de conseguir el título de la Liga.